exposición y 5 de preguntas. Por favor. Buenos días, voy a presentar este trabajo que es la búsqueda de marcadores moleculares del cromosoma Y para poder hacer el estudio de hibridación en poblaciones de llamas y alpacas en diferentes zonas del país. Entonces, para iniciar vamos a hablar sobre estas dos especies domésticas que se encuentran en el altiplano boliviano, las llamas y las alpacas, las cuales, como ya se conoce, muchas veces forman parte de sistemas mixtos de producción en los cuales las dos especies cohabitan, lo cual significa probabilidades de que estas especies crucen y produzcan descendencia híbrida. Es importante el estudio de este proceso, ya que afecta a nivel productivo porque estas especies tienen diferentes aprovechamientos de sus características. Por ejemplo, la fibra es principalmente producida por las alpacas, que tiene características mejores de finura, y la carne principalmente por las llamas. Entonces, la hibridación tendría un efecto sobre estas características, ya que la descendencia híbrida reduciría la calidad de la fibra y también el peso vivo de las especies. Hablando ya sobre la hibridación a nivel de estudios genéticos, ya se tiene evidencia, principalmente a nivel de microsatélites, de que hay una gran cantidad de individuos que tienen introgresión y también hay individuos híbridos entre dos especies. Por otra parte, estudios relacionados con marcadores ligados al sexo también demuestran que hay niveles de hibridación y de introgresión en las poblaciones de estas especies. Por ejemplo, en análisis de ADN mitocondrial, que es de herencia materna y que se hereda tanto a los individuos hembras y machos, demuestra que hay niveles de hibridación en las poblaciones de llamas y alpacas. Y por otra parte, lo que vamos a hablar a continuación es sobre el cromosoma Y, que es de herencia solamente paterna, por lo cual se puede analizar los niveles de hibridación en las poblaciones de llamas y alpacas, y de esta forma, con la suma de estos dos marcadores, se podría determinar la dirección de la hibridación. Es decir, si los individuos híbridos son descendientes de padres llamas o alpacas y de madres llamas o alpacas. Y recientemente, el año pasado, se realizó una publicación sobre los haplotipos del cromosoma Y del gen de TBY, en los cuales se ha encontrado que sí existe hibridación e introgresión en estas especies. Entonces, el objetivo del estudio fue seleccionar marcadores de cromosoma Y para poder determinar si existe hibridación y la dirección de la hibridación en las poblaciones de llamas y alpacas. Para esto se ha utilizado marcadores de cromosoma Y que están identificados en otras especies allegadas evolutivamente, como son algunos ungulados como vacas y cabras, y se ha utilizado marcadores de cromosoma Y que recientemente han sido descritos específicamente para camélidos sudamericanos. Entonces, la metodología, inicialmente la toma de muestras, que se ha realizado en 3 localidades del país: Uyahui y Catacora, que se encuentran en el departamento de La Paz, y Curahuara de Caracas, donde se han colectado muestras del matadero, todas de individuos machos. Entonces, la población de estudio son 54 alpacas, 44 llamas y 10 guarizos. Los guarizos son los individuos híbridos entre estas dos especies. La extracción de ADN se ha realizado a partir de muestras de fibra y a partir de muestras de sangre, a partir de fibra con el método de Chelex y a partir de sangre con el método ZTAP. Y posteriormente se ha realizado la amplificación de PCR y se ha probado estos 14 marcadores moleculares, de los cuales estos primeros corresponden a marcadores provenientes de ganado vacuno y de cabras. Y estos de que están aquí abajo son los que corresponden a marcadores para camélidos. Estos son marcadores microsatélites y estos son marcadores de intrones que tienen SNPs. Entonces, primero, para hacer las pruebas de amplificación por PCR, se han probado con los protocolos descritos por los autores
y posteriormente se han ido estandarizando para utilizarlos en nuestras muestras, tanto de fibra como de sangre. Una vez que se han desarrollado los protocolos de PCR, se ha identificado que el marcador de Bellet era el que sí lograba amplificar en todos nuestros individuos machos y no así en hembras, o sea, era específico para el cromosoma Y. Se ha estandarizado el protocolo, que sería con estas condiciones de PCR, y se ha logrado, como dije, que se ha logrado amplificar en todos nuestros individuos de las muestras, en llamas, en alpacas, en los guarizos, y hemos probado algunas vicuñas como control, y como se puede ver en las hembras no ha habido ningún fragmento de amplificación, por lo cual nos sirve específicamente para los machos. Posteriormente, a partir de este marcador y de estas amplificaciones, se ha llevado a cabo la secuenciación y se han identificado los haplotipos. Estos haplotipos han sido también correlacionados con haplotipos que estaban presentes en el Gene Bank de vicuñas y guanacos para poder identificarlos mejor. Y en el análisis de los resultados de las secuencias, se ha hecho el alineamiento de las secuencias con el programa DNA Alignment y utilizando una secuencia de referencia del Gene Bank que corresponde a una llama. Se han encontrado los sitios polimórficos con el programa DNSP y posteriormente se ha hecho la construcción de los haplotipos. Ya para los resultados y discusión, aquí vuelvo a mostrar todos los marcadores con los cuales he hecho el trabajo y los resultados obtenidos. Entonces, como les mencionaba, han sido descartados los marcadores que presentaban amplificación en hembras o que presentaban fragmentos de amplificación inespecíficos. Y se ha seleccionado este marcador, el de Bellet12, que presentaba amplificación en todos los machos de las especies estudiadas. Luego de hacer la secuenciación se ha identificado los haplotipos que mostraban que tenían 5 sitios polimórficos en una secuencia de aproximadamente 410 pares de bases. Entonces, estos son los sitios polimórficos de cada haplotipo. Tenemos 3 haplotipos identificados y comparando un poco con el trabajo que se realizó en 2017 por Marín y colaboradores, él ha encontrado en total 7 sitios polimórficos y 5 haplotipos. El estudio que ha sido realizado por este autor ha involucrado también a vicuñas y guanacos. Entonces, ya para poder asignar a todos nuestros individuos a los diferentes haplotipos, se tiene esta gráfica, donde tenemos el haplotipo 1, que corresponde a todos los guanacos que hemos obtenido a partir de las secuencias del Gene Bank. Entonces es un haplotipo exclusivo para la especie en este estudio. Y tenemos el haplotipo 2, que es más cercano evolutivamente y que corresponde a prácticamente todas las llamas de nuestro estudio, a parte de los guanacos que hemos encontrado en Gene Bank. Y dentro de este haplotipo también se encuentra una vicuña, una alpaca y 6 de los guarizos, o sea, de los híbridos. El otro haplotipo, que es más distante, corresponde principalmente a las alpacas y también a vicuñas, y dentro de este también se encuentra un guanaco, una llama y la otra porción de nuestros guarizos, que serían 4 guarizos. Entonces, en este caso se puede ver que los haplotipos están asignados específicamente a nuestras especies y que corresponden con los estudios previos de que las vicuñas y las alpacas estarían más relacionadas y los guanacos y las llamas más relacionadas. Entonces, para las conclusiones, hemos seleccionado a partir de esos 14 marcadores moleculares, microsatélites e intrones al marcador de Bellet, que sería específico para camélidos, y que también se ha logrado obtener puntos de amplificación tanto a partir de muestras de fibra como de sangre, lo que facilitaría estudios porque es mucho más fácil tomar muestras de fibra. Y esto ha logrado una amplificación del 100% de las muestras que hemos obtenido de machos y el 0% de hembras, por lo cual es específico. Los 3 haplotipos que hemos encontrado, hemos visto que uno es exclusivo para guanacos, el otro es de llamas y guanacos y
haplotipo 3 es de alpacas vicuñas. Esta diferenciación de los haplotipos podría permitir identificar la procedencia de los híbridos, es decir, los híbridos que estarían asignados al haplotipo 3 de alpacas procederían de un padre de la especie de alpaca, y los haplotipos de híbridos asignados al H2 tendrían la procedencia de un padre llama. Estos resultados tendrían que ser complementados con estudios de ADN mitocondrial, que ya se los tiene en proceso, para establecer esta dirección de hibridación y poder determinar que realmente la madre de estos híbridos corresponde a la otra especie. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Por favor, vamos a darles la palabra al público. Puedan hacer 2 preguntas, por favor, a la expositora, si alguien desea, del público presente. Bueno, vamos a agradecer con un fuerte voto de aplauso nuevamente a la expositora que nos tiene preguntas. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar al ingeniero Carlos Ramírez, que nos va a exponer el tema efecto del alimento balanceado en llamas lama-glama post-destete en la estancia Yapacoyo de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro. Muy buenos días a todos los asistentes acá al Salón C. Vamos a dar inicio a la siguiente exposición. Es un trabajo de exposición para un trabajo de tesis que lo ha realizado el ingeniero ahora Walter Fidel Ramírez Colque. Mi nombre es Carlos Ramírez Capia, soy el asesor de ese trabajo de tesis. Por lo avanzado de la hora vamos a tratar de desarrollar solamente la parte de resultados. Muy buenos días nuevamente. Introducción. Sabemos muy bien que en la región altoandina tenemos 53.078 familias campesinas según la FAO 2005, los cuales son propietarios de cerca de 2.062.162 animales. Esa es la importancia de la cantidad de animales que tenemos en la región andina y el número de familias que dependen directamente. Sin embargo, la producción está estrechamente relacionada con la cantidad y calidad de los alimentos que ingieren, esto por parte de los camellos. Al tener poca disponibilidad de forraje y baja calidad del mismo, sobre todo en la época de estiaje, estamos hablando de los meses de julio hasta noviembre sobre todo, una alternativa para la producción de camélidos en post-destete sería la alimentación con balanceado, en forma estabulada, porque el rendimiento de la producción animal depende de una alimentación apropiada. Para ver el comportamiento del peso vivo y el ritmo de crecimiento. Por tanto, el objetivo general que ha sido establecido para esta investigación es el siguiente: evaluar el efecto de la alimentación balanceada en llamas post-destete en forma estabulada en la estancia Yapacoyo del municipio Curahuara de Carangas del departamento de Oruro. Los objetivos específicos son los siguientes: evaluar el consumo de alimento balanceado en llamas en post-destete, evaluar el incremento de peso corporal y determinar la conversión alimenticia. Habíamos
mencionado que existe el periodo crítico que está referido a los meses sobre todo de julio hasta noviembre. También coincide con esta época la época de destete, es decir, estos animalitos, las llamitas, podrían ya salir al destete a los 4 meses cuando estos ya son casi independientes para el consumo de alimento. Sin embargo, es tradicional, un manejo tradicional, sacarlos a los 7 a 8 meses para hacer este trabajo de destete. Pero justo en la época de destete, estos animalitos se encuentran en una pradera que totalmente se encuentra disminuida en cuanto a desarrollo porque estamos en la época invernal. Además, las bajas temperaturas también condicionan el pobre desarrollo de estos animales. Por eso es de que se ha planteado de que el ritmo de crecimiento que podemos observarlo en este momento, en este cuadro, sea constante, pero a través del uso de alimento balanceado. El alimento balanceado que hemos utilizado para este trabajo de investigación se lo ha adquirido de AAPL, una asociación de Cochabamba, y este alimento balanceado estaba formulado al 18% de proteína cruda y al 3.5 de megacalorías en cuanto a energía metabolizable. Tenemos el requerimiento de proteína, que lamentablemente, al igual que de energía, para la época invernal es bastante bajo. Bueno, no como requerimiento del animal, sino más bien como oferta forrajera en la pradera nativa. Lógicamente, el requerimiento de proteína y energía es constante en el animal. Es más, se necesita más energía respecto de la época invernal, respecto de la época de primavera u otras épocas del año. La conversión alimenticia. Podemos ver en el gráfico de abajo de que la conversión alimenticia en llamas es de 9.8, respecto de alpacas que es 10.8 y el ovino que es de 7.5. Si relacionamos con la ganancia de peso vivo, tenemos en llamas un promedio de 177 gramos por día. O sea que una llama normal estaría ganando cada día 177 gramos. Eso quiere decir que en 6 días aproximadamente tendría que estar ganando, 6 a 7 días, cerca de 1 kilo de peso vivo, pero siempre y cuando exista oferta forrajera. En alpacas la ganancia es menor, 113 gramos, y en ovinos tenemos una mayor ganancia, 190 gramos. Por ello, la conversión alimenticia es de 7.5 en ovinos. Materiales y métodos. Como anteriormente les había mencionado, este trabajo se ha llevado a cabo en el municipio de Curahuara de Carancas. La investigación se desarrolló del mes de noviembre a enero del 2017, es decir, la anterior gestión. Se han utilizado 20 llamas, 10 hembras y 10 machos en destete. Se ha conformado 2 tratamientos, el tratamiento 1, que es el que ha consumido el alimento balanceado, y el tratamiento 0, que ha sido testigo, al que solamente se ha sometido a pastoreo tradicional. 5 llamas machos, 5 llamas hembras, en los 2 tratamientos. El registro de peso vivo se lo ha realizado cada 20 días y la ganancia de peso vivo se lo ha estimado en función de el peso final menos el peso inicial. El consumo de alimento se ha referido a la siguiente fórmula: alimento consumido igual al alimento ofrecido menos el alimento rechazado, el que no ha sido consumido. Resultados y discusión. Consumo de alimento balanceado en animales por destete durante 60 días, son 60 días el trabajo que ha durado la fase de experimentación, por sexo en kilogramos. Podemos establecer que entre macho y hembra
no existe diferencia significativa. Sin embargo, numéricamente las hembras tienen 59.95 kilogramos de consumo final al cabo de los 60 días. En cambio, los machos un poquito menos, 58.36, pero sin diferencia estadística. Este mismo consumo de alimento podemos expresarlo como un promedio diario, y en este caso tenemos un promedio de 986 gramos de alimento por día consumido. Acá podemos ver en este gráfico el análisis de varianza de la ganancia de peso diario por tratamiento, en el cual nos establece que entre sexos, como anteriormente habíamos indicado, no existe diferencia estadística. Sin embargo, entre tratamientos, sí, altamente significativa. La conversión alimenticia nos establece de que los machos han tenido una conversión de 4.12 respecto de las hembras, que ha sido de 4.70, con una diferencia estadística a favor de los machos. Perdón, aquí habría que recalcar, nos hemos saltado esto, que es uno de los objetivos, la ganancia de peso vivo al cabo de los 60 días, en el cual podemos establecer de que los animalitos que han consumido alimento balanceado a los 60 días han incrementado en peso en 13.46 kilogramos, es decir, 13.5 kilogramos es lo que han ganado en los 60 días de experimentación. En cambio, aquellos animales que simplemente han sido sometidos a pastoreo tradicional apenas han ganado 1.68 kilos, ¿no? Entonces la diferencia es aproximadamente de 11.5 kilogramos respecto del uso del alimento balanceado al pastoreo tradicional. En un trabajo similar, también en Curahuara de Carangas, por Choque 2018, bueno, Choque 2018 es la publicación, el trabajo es de 2017, la compañera, ahora ingeniera Graciela Choque, ha obtenido un incremento de peso vivo también en 60 días de 11.87 kilos, pero en un tratamiento que nosotros lo denominamos como suplementación alimenticia. Es decir, estos animalitos han salido al pastoreo y al regresar, a eso de las 5 o 6 de la tarde, los hemos semiestabulado, los hemos encesado, y ahí se los ha administrado también alimento balanceado, o sea, como complemento a lo que han comido en el campo durante el día. Con ese trabajo, Choque 2018 ha logrado un incremento de 11.87 kilogramos, que también es considerable, ¿no es cierto? Porque si nosotros empezamos a comparar respecto de los animales que han sido encesados durante los 60 días, estos han tenido un incremento de 13.5, digamos, kilogramos, ¿ya? En el mismo trabajo, el grupo testigo de Choque ha obtenido, aquellos que han salido solamente al pastoreo, 0.66 kilogramos, una diferencia aproximadamente de 1 kilo respecto del reporte de Ramírez 2018. Como conclusiones, el consumo de alimento balanceado por sexo tuvo un promedio de 973 gramos de materia seca por día en machos y de 999 gramos de materia seca por día en hembras, sin diferencia estadística. A mayor desarrollo, mayor consumo de alimento balanceado. Como segunda conclusión, el efecto de la alimentación con balanceado en esta población en la ganancia de peso vivo en crías destetadas entre tratamientos fue significativo, con una ganancia de 13.46 kilogramos a favor de los que han consumido el alimento balanceado respecto de los que solamente han tenido pastoreo, que han obtenido tan solo 1.68 kilogramos, por lo que se afirma que el consumo de alimento balanceado favorece en la ganancia de peso vivo. La conversión alimenticia fue de 4.4, siendo menor a lo reportado por otros autores, debido a que el alimento balanceado
cubrió sus requerimientos, por lo que el incremento de peso fue notable, lo que demuestra que es factible la alimentación con balanceado a llamas en crecimiento en post-destete durante la época seca.